escucho, dale. Bueno, chicos, buenos días. Vamos a continuar con este repaso que estamos haciendo, si les parece. ¿Tá? Ayer estuvimos trabajando con vectores, con los productos escalar, producto vectorial y todo ese tipo de cuestiones. Creo yo que fue una clase productiva, por lo menos eso fue lo que manifestaron ustedes. Vamos a tratar a ver si hoy podemos también disipar algunas dudas respecto a los otros dos temas, esto que se incluirían en el parcial del próximo lunes. Tiene que ver una parte con funciones y después, obviamente relacionado con funciones, el límite de funciones. Entonces, si les parece, vamos a arrancar con este ejemplo que ustedes ven, que viene en la pantalla, que acá nos propuso Fabián esta función. Yo voy a hacer una preguntita primero. ¿Vos me ayudás, Fabián, cualquier cosa? ¿O los chicos? Si yo Sí, dale, tuviese dale. si me dicen, a ver, ¿qué es una función? Si de vuelta yo tuviese que definir lo que es una función, ¿cómo lo definiría? Corto, concreto, conciso, objetivo. ¿Cómo definiríamos una función? Pregunta de coloquio. Pregunta de coloquio. Ah, Relación entre dos magnitudes. Ajá. Hasta ahí venimos bien. Punto y coma. O sea, bien. sigue. Si lo dejo así, no sería el concepto de función. Pero así, para Donde arrancar una está puede bárbaro. depender de la otra, valor ¿no? de X que ¿Era? representa el dominio le corresponde 1 y solo 1 de Y. Bien, Bien. exactamente. Muy bien, lo que dijeron está, o sea, si armamos completo el concepto, a ver, medio concreto, ¿no es cierto? Es una relación entre dos variables, ¿tá? Una llamada variable independiente, la otra variable dependiente o función, de tal manera que a la variable independiente le corresponde, o sea, que a una de las variables le corresponde uno y solo un valor de la otra función, un solo valor de la función. Es decir, es toda relación que cumple con dos condiciones, no sé si ustedes se acuerdan. Una con la condición de existencia y la otra con la condición de unicidad. Que a Ahí cada lo valor de puso la variable le corresponde un solo valor de la función. Cada Constanza valor de en la el, variable. ¿Mm? ¿Sí, Constanza en el Fabián? chat, te puso eso tal cual. Así que bien. Perfecto, listo, bien. Bien, nosotros no podemos hablar de una función si no lo relacionamos con el dominio, ¿no es cierto? ¿Tá? Y entonces el dominio, qué es el dominio de una función? ¿A qué se le llama dominio de una función? ¿Puedo preguntar algo, profe, antes de esa Por pregunta? supuesto. ¿Qué tipo de función es esa? Ujú. Racional. Bien. Y Perfecto, entonces, ahora sí viene la pregunta de Tochi. ahí está. ¿Y el dominio? Valores de X que puede tomar la función. Y en este caso en particular, Fíjense que el dominio es dominio, función. chicos, una cuestión. Cuando hablamos de... Hay veces que una palabra, ¿no es cierto?, nos cambia un poco el significado, más allá que uno interprete lo que quisieron decir. Es decir, el dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente X, estamos trabajando en una función en X, ¿no es cierto?, para que la función esté definida o para que la función exista. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos dominio, ¿sí? ¿Está? Bien. Ajá, y Fabián preguntaba, en este caso particular, ¿cómo podría saber yo cuál es el dominio de esa función? Ya que la tenemos ahí en la pantalla y que justamente el primer puntito nos está pidiendo eso. A ver qué les parece. ¿Cómo podemos Serían, determinar? Sí, Igual el resolvente. tendríamos que buscar los que anulan el denominador, los valores, y esos quitarlos del dominio. perfecto. O sea, eso que vos estás diciendo está perfecto y la chica que dijo aplicar la resolvente también está perfecto, porque al aplicar la resolvente, lo que nosotros estamos haciendo es igualar a cero ese denominador, ¿no es cierto?, al aplicar la resolvente, y entonces vamos a hallar los valores que anulan ese denominador. Y justamente esos son los que vamos a descartar del dominio. Perfecto. ¿Se animan a que lo hagamos? ¿Está? A que determinemos cuáles son los valores que anulan ese denominador, si les parece. A ver. ¿Cuáles serán esos valores que anulan ese denominador? ¿Aplicamos la resolvente? A ver, ¿cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C si voy a aplicar la formulita de la resolvente? ¿No es cierto? Porque en la formulita de la resolvente aparece el valor de A, aparece el valor de B y aparece el valor de C. Me tengo que acordar que es A, que es B y que es C. ¿Se acuerdan la fórmula de la resolvente, no? Otra de las formulitas para tener anotada en la hoja.
¿Se acuerdan? Menos b, el valor de x, entonces, para hallar los valores de x que anulan ese denominador, decimos entonces, va a ser menos b. Menos b. ¿Cuánto vale a? Acuérdense que el coeficiente a es el coeficiente cuadrático, b es el coeficiente lineal y c es el término independiente. O sea que esto va a ser 1, esto va a ser 1, esto va a ser 1. Ahí está, este 1, este también es un 1, ojo. Entonces, fíjense que menos b, ¿qué ponemos acá? Menos 1. Formulita de la resolvente, más menos, para hallar las dos raíces, la raíz cuadrada, ¿y qué ponemos? ¿Se acuerdan lo que ponemos dentro de esta raíz cuadrada? 1 al cuadrado 1 al cuadrado, que sería b al cuadrado, menos menos 4 por a por c, que sería por 1 por 1. por 1 por 1. Todo sobre 2 por a. 2 por a, que sería 2 por 1. Eso es 1 y no hace falta ponerlo. A ver qué conclusión sacamos acá. ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da, en el numerador vamos a trabajar con el numerador primero. El denominador ya sabemos que 2 por 1 es 2, el menos 1 queda menos 1, más menos, y vemos qué es lo que pasa acá con esta raíz. Y ustedes van a indicar qué significa esto. ¿Cuánto me da esto, este radicando, esto que está dentro de la raíz? Raíz de menos 3. Perfecto, raíz de menos 3. Ahí está, raíz de menos 3. A ver, conclusiones. Ahora entonces, con esto que ha pasado acá, ¿esto qué me estaría indicando? No hay valores que no pertenezcan al dominio. No hay raíces reales, exactamente. O sea que no va a haber valores de x que anulen ese denominador. Perfecto, ahí está. Y entonces, El dominio son todos los reales. el dominio son todos los reales, exactamente. El dominio son todos los reales. Fíjense, ya que si lo relacionamos con el método de Gauss que vimos para sacar las raíces, fíjense este denominador que tengo acá. ¿Cuáles serían las posibles raíces enteras? Si tuviese raíces enteras, ya que estamos, ¿no? 1 y menos 1. Y fíjense que ni 1 ni menos 1 tampoco anulan este denominador. Pero bueno, bien, no vamos a dar tanta vuelta. El dominio entonces van a ser directamente, lo dijeron ustedes, el dominio van a ser todos los reales. Perfecto. ¿Duda de cómo calculamos el dominio? Creo que no, ¿no? Bueno, el tema de la imagen ahora, ¿no? El tema de la imagen. Sí. Por ahí para el porqué de este ejercicio, porque estamos muy acostumbrados, chicos, a que igualemos el denominador a 0 y esto nos dé un resultado, o sea, esta raíz cuadrada nos quede de un número positivo y encontremos siempre un x1 y un x2. ¿Y qué pasa cuando no lo encontramos como en este caso? Es más fácil la respuesta, pero por ahí ustedes dicen, no, pero acá hay algo raro, no puede estar pasando esto. Sí, tranquilamente puede estar pasando, como en este caso en particular, y la respuesta es el dominio todos los reales. A los que lo hicieron en la calculadora les va a dar error en algún lugar esta cuenta. Exacto. Entonces, esto puede pasar como un caso excepcional, pero también existe. Exacto. ¿Cómo podría haber pasado que ese denominador, por ejemplo, en vez de haber sido ese, que hubiese pasado, por ejemplo, qué me estaría indicando esto? Si ese denominador hubiese sido, así como nos propuso Fabián, x cuadrado, hubiese sido, yo le voy a cambiar un pecitito, tal vez ustedes lo van a hacer muy rápido esto. Si hubiese sido el denominador x cuadrado menos 2x más 1. ¿Se animan a calcular rápido a ver cuánto da esto? Fíjense, cambió el denominador un poquito ahí. A ver, ¿cuál sería el dominio de esta nueva función? Esta función, vamos a llamarla, para plantear una situación diferente a la que teníamos ahí, ¿no? A esta función g de x. Esta función g de x, muy parecida a la que nos propuso Fabián acá, pero el denominador es x cuadrado menos 2x más 1. ¿Puede ser que dentro de la raíz de 0? Exactamente. Si ustedes aplican, claro, si ustedes acá, ¿no es cierto?, aplican la resolvente en el denominador, resulta que les va a quedar, ¿no es cierto?, que justamente les va a quedar que se les anula la raíz. Entonces, o sea, en ese caso, recuerden, eso lo vimos cuando vimos las ecuaciones cuadráticas y las funciones cuadráticas, que cuando se anula la raíz, es decir, cuando lo que está dentro de la raíz, que llamamos discriminante, lo llamamos con la letra delta,
es porque teníamos dos raíces coincidentes. Uno por lo general dice es un solo valor, y sí, serían dos valores repetidos, ¿no es cierto? ¿Está? En una raíz múltiple, como se llama. Pero sí, se te anula la raíz, entonces vas a tener, si vamos al caso, un valor que anula ese denominador y es cierto, se te hace cero la raíz. O sea que esta raíz puede ser positiva, si te da positiva vas a tener dos raíces, si te da cero, una sola raíz, o mejor dicho, dos raíces coincidentes o iguales, y si te da negativo porque no tiene raíces. Bueno, vamos a seguir con el ejercicio que estábamos acá, que decía que eran todos los reales la imagen, ¿no es cierto? Que era la imagen. Ahora, el dominio. ¿Y la imagen, Mauricio? A ver, ¿qué les parece? A ver. Son todos los valores que toma el eje Y. Exactamente. Es decir, a ver, si bien es cierto lo que vos estás diciendo, que son los valores del eje Y, pero más que los valores del eje Y, ¿no es cierto? Son los valores que toma la función. ¿Sí? En definitiva, uno las traza sobre el eje Y, ¿no es cierto? Son todos los valores que toma la función. Yo les pregunto, yo sé que determinar la imagen en una función así de antemano, sin haber hecho algún otro tipo de análisis, a veces es medio complejo, pero ustedes saben una cosa, Mauricio, que esta función en particular, si nosotros la analizamos un poquito, vamos a poder determinar la imagen, ¿no es cierto, Fabián? Porque Sí, mirándola y analizándola un poquito, yo creo que nosotros podemos determinar a ver qué valores puede tomar la función, como para determinar cuál es ese conjunto de imagen. ¿Está? la Piensen idea, ustedes un poquito. la Sí. idea, Tochi, también es que cuando ellos por ahí, en este caso en particular, yo no recuerde o no le encuentre la vuelta, siempre cuenten con la herramienta del GeoGebra cerca. Por, Exactamente. Ayer le por- decíamos exactamente lo mismo, ¿vos sabés? claro, porque es Ayer una le decíamos ayuda exactamente lo mismo. increíble, es una ayuda que realmente en estos momentos, cuando vos por a veces el ver el gráfico te orienta un montón acerca de esta respuesta que es muy simple, pero a veces nos puede complicar sin hacer otras cuentas. Exactamente. A ver, pregunto. Vamos entonces, para poder terminar la imagen, una de las cositas que podíamos llegar a hacer también y preguntar, ya que estamos, no sé si después se preguntaba más adelante, pero ya que estamos lo preguntamos. Esa función, ¿cuáles son los ceros o raíces de la función? Que no es lo mismo que el dominio, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los ceros o raíces? ¿Qué valores hacen cero esta función? Esta No, función f de x. A ver, no tiene ceros o raíces, ¿y cómo te diste cuenta que no tiene ceros o raíces? por GeoGebra. Ah, porque está bien. Pero Ahí fíjense encontré la ustedes, imagen también, pero no sé cómo sacar la imagen mediante un cálculo. No, claro, está sí, perfecto. pero me olvidé. Está muy bien, como le decíamos nosotros. O sea, con el GeoGebra ya sabemos a dónde tenemos que llegar. El tema es que tenemos que buscarle la vuelta para justificarlo analíticamente, ¿no es cierto? Ustedes recuerden que para poder determinar los ceros o raíces de una función, por ejemplo, en este caso que es una función racional, los ceros o raíces son aquellos valores de x que anulan el denominador siempre y cuando no anulen el denominador. O sea, son los valores de x que anulan el numerador. ¿Sí? Fíjense ustedes, este numerador, ¿para qué valores de x se hace cero? Para ninguno. Para ninguno. Este 3 nació siendo 3 y va a morir siendo 3. Yo no lo puedo convertir en 0 porque sí, ¿entienden? O sea que, fíjense, no tiene x el numerador, entonces no va a haber ningún valor de x que haga 0 ese numerador. Esta función no tiene ceros o raíces. Por lo que ustedes ven y por la forma que ustedes le ven a esta función, que el numerador es positivo. ¿Está? ¿No es cierto? Que el numerador es positivo, o sea que no tiene ceros esta función, ya dijimos, ¿no? Y el denominador puede ser cualquier valor real, ¿no es cierto? Puede ser cualquier valor real. Les pregunto, a ver, yo sé que ustedes ya tienen GeoGebra y ya pueden decir, si no tiene cero significa que no va a cortar al eje X, ¿no es cierto? Porque fíjense que al no tener cero, no lo corta al eje X. Esta expresión que está aquí abajo, esta expresión que tiene acá, tampoco corta el eje x. Esta x cuadrado más x más 1.
porque por algo nos dio que no tenía raíces ese denominador, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, a ver, ¿podemos? ¿Ustedes qué dijeron? ¿Cuál sería, de acuerdo a lo que ustedes vieron en el GeoGebra? Según el GeoGebra, ¿qué les dio como imagen o como conjunto de imagen? ¿O qué valores podía tomar la función? Desde 0 hasta 4. 4. ¿De 0 hasta? 4. Hasta 4. Hasta 4. Bueno, ¿por qué dijeron de 0 hasta 4? Si nosotros la tenemos graficada acá también, ¿eh? A ver. De todos modos, siempre digo lo mismo. Para determinar la imagen no siempre es tan fácil, ¿no es cierto? A ver, yo voy a borrar esto que hicimos acá, así avanzamos un poquito más. Fíjense ustedes lo siguiente. Vamos a analizar lo que ustedes tienen ahí, que seguramente ustedes han obtenido esto, ¿no? ¿Ah? Sí. Y bueno, ven que acá, ¿cómo hacemos nosotros si no tenemos GeoGebra? Todavía no es tan fácil determinar la imagen, ¿no? No sé, Fabián, si vos por ahí querés dar algún tips para determinar la imagen, pero fíjense que para determinar la imagen acá lo que podemos sí determinar es que la función, por ejemplo, no va a tomar valores negativos, pero saber cuál es el valor máximo realmente no siempre es tan fácil de determinar. ¿De acuerdo? Entonces, Tochi, ¿sí? yo hubiese dicho que eran los valores de la I positiva. Exactamente. La Exactamente. función de esta función, justamente la imagen, era que ellos pudieran focalizar el trabajo con la ayuda del GeoGebra. O sea, Exactamente. esa es la herramienta que se valora en estos casos para no cometer el error que yo dije recién. A ver, los valores son siempre positivos, porque para mí eso Entonces siempre uno da. podría, claro, Para uno no caer podría en eso, prever de que son de 0 a más infinito, ¿no es cierto? claro, ¿Ah? y con el gráfico verifico que si bien es desde 0 para los valores positivos de I, el gráfico me dice que no va a pasar nunca del 4. Exactamente. Nosotros en Matemática 2, analíticamente, vamos a poder determinar ese valor 4 con mucha precisión, ¿entienden? Y exactitud. Pero por ahora, en este tipo de funciones, por eso les digo, el lunes ustedes pueden trabajar tranquilamente con GeoGebra, ¿está? Lo que tiene que ser, Tochi, digo, ¿sí? perdón, ahí puso Lina en el chat que ella siempre lo hace con GeoGebra. Está bien. Justamente la finalidad de esto es, chicos, es una herramienta que ojalá nosotros lo hubiésemos tenido en nuestra época, porque, Exactamente. porque yo puedo ver, Totalmente. yo sé que a ustedes le escapan un poco a los gráficos, pero ni siquiera lo tienen que hacer, solamente lo tienen que ingresar y me da una respuesta de algo que lleva un montón de análisis previo. Entonces, si yo ya tengo la foto del cómo me queda, yo tengo mucha información que la puedo ir verificando con todos estos procedimientos analíticos que estamos haciendo. No se Exacto. lo pierdan. Esa era la idea de la imagen, para destacar eso. Exacto. ¿Qué les iba a decir? De todos modos, por ejemplo, fíjense que en el punto que seguía decía, bueno, entonces, para no dejar inconcluso esto, la imagen entonces es el intervalo. ¿Cómo lo expresamos a este intervalo que corresponde a la imagen? Que serían los valores de I, los valores que toman la Paréntesis, función. Desde 0, 0, con paréntesis, ¿no es cierto? Hasta 4 con corchete. hasta 4 con corchete, porque el 4 está incluido, ¿está?, dentro de la imagen. Perfecto. Bien, así no dejamos inconcluso el punto. Pero a ver, acá lo que le estábamos diciendo del uso de GeoGebra, ¿sí? Nosotros tenemos que determinar las asíntotas, ¿no es cierto? Acá nosotros ya que vimos que nosotros podemos determinar las ecuaciones de las asíntotas aplicando límite, si en un punto el lunes me pide asíntotas, más allá que yo las pueda llegar a visualizar a través de GeoGebra, vamos a justificarlo analíticamente, ¿está? Si ahí me dicen, hallar la asíntota horizontal, y yo pongo i igual 2 o igual 0, y no pongo más nada, me falta una justificación. I igual 0 porque me lo dice GeoGebra. Entonces, bueno, la idea es que ya que vimos, ya que les proporcionamos algunas herramientas como para poder hallar la ecuación de las asíntotas, usemos analíticamente, cosa que ustedes después pueden verificarlo con el GeoGebra, pero estaría bueno que puedan justificarlo de acuerdo a las herramientas que ustedes ya poseen. Por ejemplo, fíjense, esta función que tenemos aquí. Vamos ahora, por ahora, prescindir de GeoGebra. Vamos a usar GeoGebra para, en todo caso, verificar que realmente lo que nosotros hicimos es correcto. A ver,
asíntotas. Recuerden que nosotros vimos, si bien hay oblicuas también, pero nosotros vimos asíntotas verticales y asíntotas horizontales. A ver si recuerdan ustedes las asíntotas verticales, llamamos A, B. Hago acá para que me quede la función a la vista. Yo quiero determinar las asíntotas o la asíntota vertical. ¿Se acuerdan ustedes de qué manera, en forma analítica, aplicando límite, cómo podíamos determinar la ecuación de la asíntota vertical? Sí, igual a Cuando, más cero puede ser. cuando X tendía a Era un un número, límite. daba infinito. Claro, La función acuérdense, era en realidad. límite cuando X tendía a ¿qué? A X sub 0. A un número real. A un número. No, fíjense que para la asíntota vertical, cuando tendía a un número real, ¿tá? La función tenía que dispararse al infinito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esto era lo que teníamos como herramienta cuando X tiende a X sub 0, ¿sí? A un valor, resulta que esto entonces me tiene que dar infinito, ¿sí? Fabián, ¿vos te animás a terminar un ratito el tema? Yo tengo que atender a una persona que me vino a ver a mí ahora del negocio. Sí, Por dale, favor, dale. que vino de la aldea, me está esperando Dale, abajo. dale. ¿Te animás? De seguir un cachetito, yo subo en un minutito. Ya. Pero por supuesto, dale. Muy bien, perfecto. Seguimos entonces. Si nosotros tenemos que ver eso que está ahí, que les dijo Tochi recién. ¿Alcanzan a ver bien, chicos? Sí, ¿no? Sí. Sí. Sí, bien, perfecto. La pregunta ahora sería, ¿para que algo nos dé infinito? Esperen que Tochi me bloqueó el lápiz, pero a ver, para que esto lo pueda utilizar yo y pueda decidir, para que una función como esta me dé infinito, ¿qué tenía que pasar con nuestro denominador? Tenía que ser 0. Muy bien. Entonces yo les pregunto, recién acabamos de ver que no había ningún valor para que ese denominador diera 0. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decir en este caso en particular? Que no la hay asíntota vertical. Muy bien, perfecto. Que asíntota vertical no tengo porque nuestro denominador nunca se va a hacer 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Sí. Muy bien. Ahora, el problema es cómo escribo yo. A ver si puedo escribir. Ahí está, ahí me habilité. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Asíntota vertical, con lo que hicimos, no tenemos porque nunca nuestro denominador va a ser 0. ¿Cómo hallamos la asíntota horizontal? Ahí estamos. ¿Listo, Tochi? Cuando Ahí está. Para que termino esto, que vengo a toda velocidad Sí, escribiendo. espectacular, dale. sería el límite cuando X tiende a infinito. Muy bien, perfecto. Y cuando x tiende a infinito, ¿se acuerdan cuál era el procedimiento de nuestra función? De paso ya repasamos límites. ¿Cómo hacía yo para calcular un límite cuando nuestra x tiende a infinito? Reemplazaba a X por un número muy grande. Bien, pero para ir más concreto a la respuesta, ¿te acordás qué procedimiento hacíamos? Teníamos que dividir por alguien o mirar los grados del polinomio numerador y denominador. Dividir cada término por la variable que tenga mayor exponente. Muy bien. Cuando nuestra x tiende a infinito, nosotros teníamos que hacer ese procedimiento. Dividir cada término por la variable que aparezca con el mayor exponente. ¿Cuál sería en este caso para nuestro ejercicio? X2. Muy X2. bien, exacto, sería x2. Pero también, que este sería el procedimiento analítico si yo lo tengo que justificar, también podríamos mirar los grados, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa con el grado del numerador y qué pasa con el grado del denominador? El grado del numerador es 0. Y el Bien, del el grado, denominador es al perfecto. mayor grado. Entonces, si el grado del numerador era menor que el grado del denominador, ¿qué nos iba a dar? 0. 0. Bien, perfecto. ¿Y qué decía la asíntota horizontal? Que si yo calculo el límite
cuando la x tiende a infinito de esa expresión que me dieron y me da una constante, ese valor era la asíntota horizontal. Entonces, ¿yo qué puedo responder acá? Que asíntota horizontal sí tengo, donde en i igual 0. Recuerden que esto que yo hice acá rápido, tiene una justificación, que es este procedimiento de dividir cada término por esa x al cuadrado. Cuando yo encontré esta respuesta de que asíntota horizontal tengo en i igual 0, inmediatamente miro el gráfico que hice en GeoGebra y veo si esto concuerda. ¿Se entendió, chicos? En este caso particular de esta función, si alguien no quiere tener en cuenta la regla, esta que pusimos nosotros que hicimos en las clases anteriores, ¿no? Si ustedes, porque vieron que cada función requiere un análisis particular, ¿no es cierto? Si ustedes miran esta función y le calculan el límite cuando x tiende a infinito, y bueno, un número real. ¿Se acuerdan que en la primera clase Fabián les propuso que qué pasaba cuando, en la clase del lunes creo que vos se los propusiste, Fabián? Si yo tengo un número real, un valor k, dividido un número infinitamente grande, ¿a qué valor tiende esa expresión? Porque fíjense que esto es una constante. Si ustedes reemplazan las x por el valor al cual tiende, que es infinito, infinito más 1, esto es infinito. O sea, 3 dividido un valor infinitamente grande, y ya sabemos que esto nos va a dar 0, ¿no es cierto? O sea que pueden atacar esa asíntota horizontal o ese cálculo de ese límite desde varias ópticas, o si no, aplicar, ¿no es cierto?, dividir numerador y denominador por la x con el mayor exponente, o directamente decir que el numerador tiene menor grado que el denominador. O sea, ven que tenemos varias formas de entrarle a ese límite para poder calcularlo, ¿de acuerdo? Y ahí poder calcular entonces, o poder hallar la ecuación de la asíntota horizontal. Una cosita, y ahí lo aclaró Fabián, y que quiero que por favor, porque es uno de los errores que normalmente, no sé si es un error, pero sí una omisión, directamente te pone, mirá, no sé, ¿te acordás, Fabián? Hemos corregido muchísimas veces estos ejercicios de asíntota, y te ponen así, asíntota horizontal, esto es lo que, pero no uno, en reiteradas oportunidades, te ponen asíntota horizontal igual 0. ¿Entienden? Asíntota horizontal igual a 0. Esa no es la ecuación de una asíntota horizontal. La asíntota horizontal tiene por ecuación i igual a ese número. I igual a ese número. ¿Se entiende? Por las dudas, ¿por qué? ¿Ah? Lo ponen así, que no es que esté mal, pero no es correcta la anotación expresarlo de esta manera. Esto no sería. Bien, ¿seguimos avanzando, Fabián? Dale, perfecto. Dale. Bien, entonces, ahí estábamos con esta función, determinamos el dominio, la imagen, las asíntotas, y bueno, ustedes ya lo vieron, los que tenían GeoGebra, y si no se los mostramos nosotros, acá Fabián lo hizo hizo a la gráfica. Evidentemente vimos que la imagen, ¿no es cierto?, va de 0 hasta 4, y ven que sí, que evidentemente la recta y igual 0, que vendría a ser el eje X, cuando X tiende a menos infinito o a más infinito, la curva tiende cada vez más a acercarse al eje X, pero nunca llega a cortarlo. Tiende a ser 0 la distancia entre la recta y la función, pero nunca se llegan a cortar. Y ahí tenemos entonces una gráfica de la función que estábamos analizando. ¿Sí? Creo que no pedía más nada acá. Nos vamos a qué lindo ejercicio este. A ver. Arrancamos hasta donde podamos con este ejercicio y lo seguimos después de que se nos corte. Fíjense, primer punto, que no es poca cosa, Se nos pide para ese ejercicio, fíjense todo lo que se nos está pidiendo. Se nos está pidiendo para este ejercicio la expresión algebraica. ¿Qué significa la expresión algebraica? ¿Se acuerdan que esta es una función definida por partes, o no? Es una función que para un intervalo se define de una manera, para otro intervalo se define de otra manera, puntualmente lo tenemos definido de otra manera, y para otro intervalo nuevamente cambia la definición. A ver, acá ¿cómo hacemos? ¿Se acuerdan ustedes de cómo obtener la ecuación de esta recta, la ecuación de esta parábola, la ecuación de esta otra recta? Y en eso armar una función como esta, que no es otra cosa que una función por partes, ¿no? Vamos a llamarlo 2, a esto vamos a llamarlo 3,
a este punto, 2, a este puntito 3, y esta otra parte 4, así la trabajamos a cada una de estas funciones definidas por parte, le empezamos a obtener la expresión analítica. ¿De acuerdo? Expresión analítica o expresión algebraica de esta función que tenemos graficada. Estudiantes, fíjense que desde -3 a 0, la función se define como esta línea recta. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál será la ecuación de esta línea recta? Que es una función lineal, ¿no es cierto? Constante. Y a ver cuál será la expresión algebraica de esa primera función. Yo voy a ir anotando por acá. I igual A 2. Los dos. Menos a 2. -2, exactamente. Después le voy a poner los intervalos, ¿no es cierto?, donde está definida esta función. La función i igual a -2 es la función 1. ¿Ven? Es la función 1. Desde -3, incluido el -3, hasta 0, sin incluir el 0, nuestra función por parte queda definida mediante la expresión i igual -2. Perfecto. ¿Qué pasa ahora? Que creo que de todo esto, la que es un poquito más compleja, es la parábola, ¿no? Esta función cuadrática, la expresión 2, donde, fíjense que conozco el vértice de la parábola, ¿no es cierto? Uno de los datos que me proporciona la gráfica es el vértice de esa parábola. HK, ¿se acuerdan las coordenadas del vértice? H y K, acá este puntito, que va a tener por coordenadas 2 de X, que vendría a ser H, y 0 de Y, 0 de que Y. vendría a ser el valor de K. Perfecto. Entonces, de todas las expresiones que conocemos de la parábola, la forma polinómica, ax cuadrado más bx más c, tenemos la forma canónica. ¿Se acuerdan la forma canónica? Les voy a escribir acá la forma canónica de la parábola, de nuestra función cuadrática, que era a. La forma canónica, recuerden que se utiliza cuando lo que se me proporciona como dato es el vértice de la parábola, que era x menos h. H es la primera coordenada del vértice, la coordenada en x del vértice al cuadrado, más la otra coordenada del vértice que es k. Esta es la forma canónica de la parábola, que la voy a utilizar cuando lo que se me proporciona es el vértice, como dato el vértice. Que se acuerdan que después tenemos la otra forma de la parábola, aparte de la polinómica, que es la más común, que es la forma factorizada, que es el coeficiente a, ¿no es cierto?, el coeficiente cuadrático, por x menos una raíz, esta la tienen ustedes, ¿no?, todas estas expresiones, x menos x1, es decir, x menos una raíz, por x menos la otra raíz. De esta manera obtenemos la otra expresión de la parábola, es una x, la otra expresión de la parábola, que es la expresión factorizada. ¿Cuándo utilizo la forma factorizada? Cuando lo que tengo como dato de la parábola son las raíces, ya conozco x1 y x2. En nuestro caso particular, como conozco las coordenadas del vértice, ¿sí?, cuando conozco las coordenadas del vértice, entonces la que vamos a usar es la forma canónica, ¿sí? Como se nos está por cortar, vamos a hacer una cosa, nos desconectamos y enseguida arrancamos con la segunda parte.